país. Bueno, antes que nada vamos a buscar el texto en el cual vamos a hacer lectura y en el cual vamos a meditar en esta tarde. Está en Gálatas, es el capítulo 5. Vamos a hacer lectura del capítulo 5 de Gálatas, pero aprovechando que tenemos la escritura abierta, vamos a orar al Señor y le vamos a pedir a Él que nos guíe tanto en la lectura como en la meditación de su palabra. Bendito Dios y Padre bueno, te damos las gracias por tu palabra, por tu palabra santa que nos ilumina en este mundo. Gracias, Señor, por tu Espíritu también, que es el que nos da luz y sabiduría para poder entrar a indagar en todo lo que ella tiene para nosotros. Queremos, Señor, darte las gracias por la sabiduría que nos has dado en esta mañana para poder entrar a meditar en este tema tan glorioso que es la libertad cristiana. Y queremos implorar, pues, Señor, que en esta tarde tú nos des una doble porción de este Espíritu. Señor, que tú me uses a mí, que me des la unción de tu Espíritu, igual que en esta mañana, y que pueda yo, Señor, con mis frágiles labios, con mi frágil voz, llevar a mis hermanos toda tu enseñanza, todo el consejo que tú tienes para ellos. Ayúdame, Señor, y ministra también en mi vida, para que lo que aquí podamos estar indagando en esta tarde, Señor, sea de beneficio para edificar a tu pueblo en la justicia y en la santidad. Bendice, Señor, también a las personas que aún no tienen la salvación en Cristo Jesús, y para que escuchando, Señor, también esta meditación, tu Espíritu esté llevando a ellos la luz y puedan, Señor, estar incluso en esta tarde recobrando la vida espiritual. Visítanos, pues, Señor, hoy con tu Espíritu y ayúdanos para que salgamos regocijados de saber que tú nos has hablado. Es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Bueno, Gálatas capítulo 5, dice la palabra del Señor: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo firmes, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén, que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Quisiera, hermanos, en esta tarde hacer un poco de apología de la libertad cristiana. Apología es defensa, la defensa de la libertad cristiana. Y quisiera hacerlo, hermanos, poniendo como base, como fundamento, el sermón de esta mañana, lo que fue el mensaje de esta mañana. Y para traer un poco a la memoria lo que fue el sermón de esta mañana, ya que reconozco que esas comidas tan abundantes y esos tiempos del mediodía, pues nos dejan un poco adormilados, un poco dormitando, pues vamos a recordar un poco lo que hablamos en esta mañana. Y de paso vamos a aprovechar a mover un poco la cabeza. Veo que los niños ya están bostezando, los hombros, los brazos, ¿vale? Y vamos a entrar en materia. En esta mañana estuvimos hablando acerca de la libertad cristiana, dimos como definición de lo que es la libertad cristiana, la libertad de la cual habla la Biblia para el hombre. Dimos como definición que la libertad es aquella condición innata en el ser humano que se perdió en el momento del primer pecado de la humanidad. Vimos también que recuperar aquella libertad para el ser humano era imposible totalmente, por lo que se hacía imprescindible tener un libertador. Y vimos también que la base de la libertad bíblica es la justicia, Y en esta tarde, hermanos, quisiera continuar hablando de este mismo tema, de lo que es la libertad cristiana. Y para eso quiero dar por sentado que los que estamos aquí en esta tarde, los que escuchamos el sermón, los que no lo escuchamos, los que no lo escucharon, tenemos claro unos cuantos aspectos. Y el primero es que todos los seres humanos, antes de llegar a Cristo Jesús, han estado esclavos del pecado. Y solamente en el momento de su conversión han sido libres del pecado. Ese es el primer aspecto que tenemos que tener claro. El segundo aspecto es que, por lo tanto, éramos merecedores de la justa ira de Dios. Éramos merecedores de la justa ira de Dios. El tercero, que la única forma de romper con este yugo de esclavitud bajo el cual estábamos nosotros sometidos era a través de la fe en la obra redentora de Cristo Jesús. Y en ningún momento por nuestros propios esfuerzos. Y por último, que una vez redimidos, hemos sido hechos nuevas criaturas. Hemos sido hechos nuevas criaturas, libres por fin del yugo del pecado. Ya el pecado no se enseñorea más del creyente como tal. Ya no tiene ese poder sobre el creyente. Sin embargo, hermanos, hay una aseveración que nos quedó pendiente esta mañana, y es en la que quiero que entremos a meditar. Y la aseveración es la siguiente: el creyente es responsable delante de Dios por el uso que le dé a su libertad. El creyente es responsable delante de Dios por el uso que le dé a su libertad. Y quiero que con la ayuda del Señor, hermanos, veamos cuál es esa responsabilidad que implica para nosotros la libertad, esa libertad que Cristo nos ha dado. Y el primer aspecto que vemos en este texto que hemos leído es que somos responsables de reconocer nuestra libertad. Empieza nuestro texto diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad firmes con la libertad que Cristo nos hizo libres. La carta del apóstol Pablo, hermanos, del apóstol Pablo a los Gálatas, entraña la lucha que él vivió con mayor pasión en su ministerio. Había dos aspectos que levantaban revuelo donde quiera que llegaba el evangelio en la época del Nuevo Testamento, en lo que es la época neotestamentaria. Uno de ellos fue la resurrección de los muertos. Es curioso, ya hoy por hoy es algo que se da por sentado, es algo que dentro de la iglesia se tiene asumido. Pero este fue el mensaje que en aquel momento movió las conciencias de todos estos hermanos para poder llegar a buscar a Cristo. Pues ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es la extensión de la salvación a los gentiles. Para los judíos de aquel entonces, hermanos, que estaban acostumbrados a que Dios se relacionaba única y exclusivamente con ellos,
fue algo totalmente innovador, que Dios llegara a tener también una relación con el resto de las naciones, con el mundo gentil. Para el judío de aquel entonces solamente existían en realidad dos nacionalidades, judíos y gentiles. No había más, no había más. Podían ser chinos, podían ser árabes, podían ser de donde fueran. Gentiles, gentiles. Todos eran gentiles. Esto fue algo que en realidad maravilló a muchos hermanos, como el caso del apóstol Pedro. Lo hemos leído de lo que estaba leyendo nuestro hermano Santiago. El apóstol Pedro se maravilló de ver que el Señor estaba también llevando, visitando con salvación a todas las demás naciones. Pero hubo algunos hermanos que no lo asimilaron tan bien. Hubo algunos hermanos que no aceptaban esto, que en su condición de judíos no alcanzaron a comprender que Dios extendiera también su salvación y por ende su misericordia a todos los demás pueblos. Ellos, hijos de Abraham, linaje escogido, ellos solitos, ellos, sobre cuales llevaban esa tradición tan grande de esa relación con Dios, todos los profetas, Cristo mismo, judío. Ellos tenían que compartir la bendición que Dios le había dado a ellos con los demás. Pero es más, lo que más irritaba no era solamente compartir la bendición, sino que aparte de que compartían la bendición, era que no tenían que compartir la responsabilidad de su religión. ¿Por qué? Porque vemos que los gentiles no conocían su religión, no conocían sus ritos, no conocían sus ritos. Entonces cuando llegaban a la nueva fe, a la fe del cristianismo, pues estaban en aquel parangón, en aquel entonces. ¿Debemos o no debemos guardar la religión que hasta el momento se había dado? Eso es lo que hace relación este texto cuando se habla de la ley, de la ley. Y quiero hacer claridad en esto porque hay algunos aspectos con respecto a este término que la gente no entiende muy bien, no se nos ha explicado muy bien. Y es que siempre se dice, el cristiano no está bajo la ley. Y yo pregunto, ¿verdad? ¿Puedes matar? ¿Puedes robar? No. ¿Puedes andar en adulterio? No, no. O sea que la ley en realidad está puesta también para nosotros. Pero la ley ceremonial como tal, que es a lo que se hace referencia aquí, no es la ley moral, es la ley ceremonial, es la ley ceremonial, de la que está hablando aquí. O sea, la religión como tal. Es ese aspecto el que ellos no estaban obligados a guardar, todo aquel cúmulo de tradiciones que tenían, que bien habían sido instituidos por Dios, pero que tenían una finalidad. ¿Cuál era esa finalidad? Señalar a Cristo Jesús. Eran tipos de Cristo. Y en esta mañana hablábamos de la Pascua como tipo de Cristo. Hablamos también de Moisés como tipo de Cristo. Así que todas estas cosas en Cristo se habían cumplido. En Cristo se habían cumplido. Y hermanos, esta es la lucha que más pasión, con más pasión en su ministerio el apóstol Pablo está librando. Es la lucha que podemos resumir con el nombre de la lucha con los judaizantes. Aquellos que querían imponer el judaísmo a la iglesia cristiana en aquel momento. El versículo 2 dice, aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Pablo le está enseñando a los Gálatas que la relación que tienen con Dios no es una relación que dependa de cosas que ellos puedan hacer. No depende de circuncidarse, no depende de ir al templo, no depende de nada en absoluto de lo que ellos estén haciendo. Lo que Pablo le está enseñando a los Gálatas y por ende a nosotros también, por extensión a nosotros, es que la relación que tenemos con Dios no es a través de ninguna religión, es a través de Cristo, única y exclusivamente. A través de Cristo. Y es por la gracia de Dios, obrando la fe en nosotros, que podemos llegar a tener esa relación con Dios y no a través de la religión. Y otra vez testifico a todo, el versículo 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis,
de la gracia habéis caído. El Señor es muy claro y nos dice que nadie puede servir a dos señores. Es imposible, porque o atiende a uno y desatiende al otro, o al revés, va y atiende a este y está desatendiendo al otro. Pues lo mismo pasa, hermanos, con respecto a la relación de nosotros con Dios. Una de dos: o nuestra relación está basada única y exclusivamente en Cristo, y nos rehusamos totalmente poner nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos, nuestras buenas obras, porque sabemos que no valen de nada delante de Dios. Sabemos que aún nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia, y por tanto confiamos plenamente en Cristo, en la gracia de Dios y en la fe, para tener esa comunión con Dios, para poder estar ligados a Dios, para poder estar ligados a Cristo. O confiamos en la religión o en las religiones, porque da igual cualquiera que sea, porque todas las religiones comparten lo mismo: es la salvación por las obras, es la salvación por las obras. Así que, hermanos, cuando vemos este conflicto tan grande, la pasión con la que Pablo está afrontando este conflicto, lo que es este problema con respecto a los judaizantes, podemos entender, hermanos, lo que hay de fondo. Y de fondo está la lucha entre gracia o obras, salvación por gracia o salvación por obras. Nada nuevo, hermanos. Es lo mismo que ha venido ocurriendo desde aquel entonces, desde antes en el pueblo judío, durante la historia de la iglesia primitiva. Fue la lucha que levantó a Europa en el momento de lo que fue la Reforma. Y es la lucha que hoy nosotros mismos mantenemos. Es la lucha que nosotros hoy mismos mantenemos. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esa libertad que nos la da la gracia únicamente. Pablo quiere recalcar en la mente de los Gálatas, y con ello en la de todos nosotros, que el creyente tiene una relación con Dios basada única y exclusivamente en la justicia de Cristo, no en nuestra justicia, no en nuestra justicia. Hermanos, ninguno de nosotros tiene la justicia perfecta para poder presentarse delante de Dios. No la tenemos, porque el pecado, como lo veíamos esta mañana, se enseñoreó de todos nosotros. Y lo único que hace diferencia entre el no creyente y el creyente es la sangre de Cristo, como lo veíamos esta mañana. Así que, hermanos, esto fue lo que el concilio de Jerusalén, que también lo leía nuestro hermano Santiago, para ellos en aquel concilio les quedó claro. Las ordenanzas que aquellos fariseos querían imponer a los gentiles estaban minando totalmente la esencia misma de la salvación. Estaban minando la esencia misma de la salvación. Esa salvación que es por pura gracia. Y les estaba abriendo el camino a una salvación por obras. A una salvación por obras. Por tanto, Pablo está advirtiendo a los Gálatas a permanecer firmes en esa libertad con que Cristo los hizo libres. En otras palabras, a reconocer que ellos eran hombres libres. Hombres libres. Y es ahí el tema que compete entender. Ese es el enunciado. Hemos de reconocer que somos libres de la religión. Hermanos, tenemos que cambiar el concepto que hay en nuestras mentes. Nosotros no tenemos otra religión. Nuestra religión, nuestra fe no es una religión. Es imposible, hermanos. El cristianismo no es una religión. Tristemente, el cristianismo se ha convertido en una religión, pero el cristianismo es una relación con Dios. Es una relación con Dios a través de Cristo Jesús. Y por tanto, somos libres en Cristo Jesús para servir a Dios. Para servir a Dios. Así que, hermanos, somos responsables de reconocer esa condición que Dios nos ha dado. Y somos también responsables de vivir nuestra libertad. Versículos 5 y 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe
que obra por el amor. Hay que reconocer, hermanos, que la libertad cristiana resulta inconcebible para el mundo. La libertad cristiana resulta bastante chocante para el mundo. En aquel tiempo en el cual el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, la esclavitud es una realidad, es una realidad. Tenemos que él mismo se ocupa en lo que es sus cartas, tenemos que él mismo se ocupa de un caso específico de esclavitud, y es el caso de aquel esclavo que huye de su amo y se va. Onésimo sale y se va huyendo de Filemón, es convertido y Pablo lo regresa y lo manda otra vez donde su amo, y le da una exhortación a su amo para que lo reciba con amor. La esclavitud estaba allí. Más adelante también él se dirige en la carta de los Efesios, está hablando a los siervos para que se sometan, para que los siervos se sometan a sus amos. Y entonces decimos, ¿esto es contradictorio? Hermanos, no, porque la libertad cristiana no es una condición legal del hombre, no es una condición legal para el hombre. No hace falta que la ONU se reúna y diga, abolida la esclavitud, hay libertad para el hombre. No, hermanos, la libertad cristiana va más allá aún. La libertad cristiana es una condición espiritual. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que por más denigrante que sea la situación en la que estemos, por más humillante que sea el trabajo que tengamos que hacer, es más, yo voy más allá, aunque volviese nuevamente las cadenas de la esclavitud a estar en los tobillos del ser humano, de la humanidad como tal, el cristiano puede ser libre, y de hecho es libre. ¿Por qué? Porque la libertad la tiene en Cristo, y porque es un don que no va a perder. Es un don que no depende de si es o no es, de si hay o no hay libertad en el mundo. No, la libertad la tiene en Cristo como tal. El pecado ya no se enseñorea de él y por tanto él es libre en Cristo y afronta su vida con libertad y por tanto ha de vivir su libertad. Lo que sí, hermanos, es posible, como lo veíamos esta mañana, es que el cristiano esté pecando adrede. Lo que sí es posible, hermanos, es que el cristiano esté cometiendo pecado y por tanto el cristiano esté vendiendo su libertad. Eso sí es posible. Y en esta mañana algo hablamos de eso. Hay dos aspectos que llaman la atención con respecto a la libertad. La libertad para el mundo es una completa locura que no tiene ni pies ni cabeza. La libertad para el mundo, hermanos, es algo que en realidad, si nos ponemos a pensarlo, es algo que no tiene sentido. Es algo incluso autodestructivo. La libertad para el mundo, la libertad que el mundo plantea es algo autodestructivo. Pensemos en cuál es la idea que tiene el mundo de libertad. Yo soy libre, vamos a las borracheras. ¿Cuál es el camino de las borracheras? Destrucción, muerte, problemas. Bueno, más aún, vamos a las drogas. Locura totalmente, autodestrucción. Y vemos a los muchachos en los parques que son plenamente libres, totalmente libres, fumando porros, borrachos perdidos. Y decimos, ¿en realidad este es el ideal de libertad? Bueno, no lo llevemos tan al extremo. Yo soy libre. ¿Y por qué no fumar cigarrillo? Recuerdo mucho aquel comercial de Marlboro. Recuerdo mucho, hermanos, aquello de ven al placer, ven al mundo Marlboro. Y salían allí los jinetes, ¿no? Los dos estadounidenses allí por aquellas bellas praderas. Y yo tenía 11 años. Y empecé a fumar, porque claro, esto es una idea de libertad. Esto es una idea de libertad. Esa es la libertad del mundo. Esa es la libertad del mundo. Pero hermanos, la libertad nuestra no es así. Nuestra libertad ha de servirnos para trascender el mundo y todas sus cursilerías.
todas estas tonterías. Hermanos, la libertad que hay en nosotros es que el pecado ya no se enseñorea de mí. Por tanto, yo he de tener dominio propio. Y por tanto, yo no he de andar por donde el mundo anda. ¿Por qué? Porque yo soy libre. Yo soy libre. Y por tanto, no tengo que estar sometido a lo que el mundo me dicta. Sus modas inmorales. El otro día estaba escuchando de dónde viene aquello de los pantalones y de andar enseñando la ropa interior. Pues resulta que esto viene de los jóvenes estos en los Estados Unidos que lo sacan de la cárcel y no puede llevar el cinturón puesto y por tanto van con los pantalones caídos. Y vemos tristemente muchos cristianos andando en estas condiciones. Hermanos, yo no sé tú, pero yo no creo que sea bonito andar imitando a un delincuente. Pensemos un poquito en hasta dónde llega nuestra condición de libertad. Nuestra libertad nos sirve para vivir libres, disfrutando del gozo de la salvación que Dios nos ha dado. Para eso es nuestra libertad, para vivir gozosos en Cristo y no haciendo tonterías. Somos responsables también de defender nuestra libertad. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Si nos tomamos el tiempo, hermanos, de leer lo que es toda la carta que el apóstol Pablo está enviando a los Gálatas, podremos presenciar incluso una disputa, ya no entre pastores, ya no entre ancianos, sino más aún de un grado más alto, entre apóstoles. Vemos una disputa entre Pedro y Pablo. Pedro está gozoso, y los hermanos en general están gozosos, de ver que el Evangelio se extiende a las naciones. ¡Qué maravilla! De hecho, Pablo va, allí leemos la carta de los Gálatas, luego en casa lo pueden hacer, y Pablo llega a Jerusalén, y los demás apóstoles reconocen su ministerio, y dicen, ministerio a los gentiles, vamos a predicar a los gentiles. ¡Qué maravilla, hermano! ¿No? Esto es una cosa de gozo. Después Pedro visita también Antioquía. Llega a Antioquía, está allí y se goza con los hermanos. ¡Qué maravilla! Los gentiles visitados por la gracia del Señor. Esto es fenomenal. Pero cuando llegan los que no están de acuerdo, cuando llegan los judaizantes, cuando llegan los de la secta de los fariseos que habían creído, ya Pedro como que no está muy seguro. Ya Pedro como que dice, uy, no, que no me vean mucho con esta gente tan rara. Uy, como que yo más bien me voy por allí donde... Y lo peor de todo es que Pedro arrastra también a un grupo de hermanos de su misma condición, de su misma nacionalidad, judíos, a esta actitud hipócrita. Y Pablo le resiste cara a cara. Y yo me imagino aquella discusión. Debió haber sido un poquito especial, ¿no? Lo curioso del hecho, hermanos, del hecho de que esté esta situación escrita allí, es que no está para exhortar y animar a los gentiles de Galacia. Oye, mira cómo yo estoy defendiendo a los gentiles. Animaos, animaos. No. Es todo lo contrario. Está para condenar, está para recriminar, está para llegar allí al corazón de ellos, para redarguirles. ¿Por qué? Porque tristemente ellos habían aceptado lo que los otros, los judaizantes, habían hecho. Y por tanto él les está diciendo, de Cristo os desligáis si está siguiendo el tema de la circuncisión. De Cristo os desligáis. Y les está reprendiendo, no les está exhortando, no les está animando. Lección. La defensa de la libertad cristiana ha de ser enfática. Hemos de llamar al orden cualquiera que sea el que esté limitando nuestra libertad cristiana, sin importar, llamémoslo rango, condición en la congregación, o en nuestra vida misma, Mejor es perder una mano y entrar en el reino de los cielos manco, que quedarnos con las dos por fuera. Hermanos, nuestra libertad cristiana
es algo que no se puede coartar. Es algo que no se puede coartar. Aquella libertad de ser salvos por gracia y de elegir nosotros mismos voluntariamente servir a Dios. Porque Él nos ha dado esa autoridad y Él nos ha dado ese poder, esa potestad. Es una cosa que no tiene precio. Es una cosa que no tiene precio. Y aunque el pastor se enoje, el anciano se enfade, el que sea, si va en contra de nuestra libertad cristiana, tenemos el derecho bíblico de ir delante de Él y decirle: hermano, estás coartando mi libertad cristiana. Estás coartando mi libertad. Y si Cristo me ha hecho libre, ¿por qué tú me vas a poner esta carga que ni tú mismo llevas? La carga de la religión. Eso es un aspecto. Y la otra lección es que hemos de pesar los espíritus. No todo consejo vale, y menos cuando, más que consejo, es un mandato, es una imposición de hombres. Cuidado, hermanos, cuidado con estas congregaciones, con estos hermanos, donde la fe se convierte en: tú tienes que hacer. Tú no puedes hacer. ¿Y dónde está la libertad? ¿Y dónde está la libertad? ¿Y dónde está la libertad? Hermanos, esto es para gozarnos. Esto es para gozarnos nosotros, para cobrar ánimo y para alentarnos, sabiendo que tenemos libertad y que Dios ha hecho de nosotros nuevas criaturas y que por ser nuevas criaturas ya no estamos sometidos al yugo. Ya no estamos sometidos al yugo del pecado, a ese yugo que nos esclavizaba, que somos libres para elegir cómo vivir ahora, cómo servir a nuestro Dios. Hermanos, eso es una maravilla. Y eso no es para estar tristes, eso es para gozarnos. Es una gran responsabilidad, sí. Es una gran responsabilidad, sí. Pero Dios lo ha puesto sobre tus hombros, sobre mis hombros, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, morando en nosotros, para ayudarnos a llevar esta gran responsabilidad. Oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Será que el Señor tiene que decirnos esto a nosotros? Oh cristiano insensato, ¿dónde está tu libertad? ¿Cómo te dejas fascinar por la religión, por la religiosidad del mundo? Hermano, vive tu libertad con plenitud. Cristo nos ha hecho libres y el Espíritu Santo ha librado nuestra conciencia de obras muertas. ¿Por qué razón hemos de insistir en cargarnos con mandamientos de no hagas, no toques, no comas? No, hermano, no. El Espíritu Santo que mora en ti te enseña dónde empieza y dónde acaba tu libertad. Es el Espíritu Santo quien te lo enseña. Es Él y solamente Él. No todos tenemos las mismas fortalezas, ni las mismas debilidades. He tenido en esta semana el privilegio de estar compartiendo varios días con mi hermano Wilfredo y hemos hablado mucho con relación a este tema. Y no todos tenemos las mismas fortalezas, no todos somos iguales, no. Hay diversidad de dones y diversidad también de fortalezas y debilidades entre los hermanos. No es sensato que un hermano que ha tenido problemas con el alcohol se permita tomarse una copa. Esto no es sensato. Hay libertad, pero eso no es sensato. Todo lo puedo, pero no todo edifica, dice la Escritura. Pues a ese hermano no le edifica esto. Tampoco es sensato enviar a nuestros jóvenes a predicar a las discotecas. Pueden imaginar esto, ¿no? Allí con el chunga de la discoteca y nuestros jóvenes predicando allí la palabra del Señor. Esto no es sensato. Y tampoco es sensato el hermano diabético que sabe que no puede y no debe comer una exageración de azúcar y coge un empacho de guminolas. Esto no es sensato. Esto no es sensato.
Así, hermanos, por el estilo, todos hemos de reconocer cuál es el límite de nuestra libertad, antes que tenga que venir el hermano o la hermana y llamarnos a la cordura. Porque para eso está el hermano también, para eso está el hermano también. Oye, ten cuidado que te estás pasando de la raya, porque mi libertad termina donde empieza la del otro. Así que es necesario tener cuidado con estas cosas. Somos responsables también de promover la libertad. Gálatas 5, versículos 11 al 14 dicen, y yo hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Somos responsables de promover la libertad. Y no quiero, hermanos, ya llegando al final de lo que es la predicación, hacer aquí una apología de las cruzadas. No, hermanos. No quiero recoger tampoco aquí eslóganes de libertad duradera, como guerras hace poco que se han dado. No, hermanos. No. Somos responsables, hermanos, de promover la libertad. Y entonces me dirás, vamos a ver, Carlos, me estás diciendo que he de promover la libertad y que hemos de promover la libertad. Sabemos que la libertad de la que estás hablando es la libertad en Cristo. Por tanto, he de promover el cristianismo. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. La invitación que nos hace la palabra del Señor no es a predicar una religión, es a predicar a Cristo crucificado. Eso es a lo que nos invita la palabra del Señor. Y esa es la libertad que hemos de promover nosotros. Pensemos por un momento en todos los lugares del mundo donde el cristianismo, la religión cristiana, no el cristianismo como tal, sino la religión cristiana, se ha impuesto. Pensemos por un momento en esto y preguntémonos, ¿hay cristianismo de verdad allí? ¿Son cristianos? ¿Somos cristianos los latinoamericanos? No sé yo personalmente digo que no. ¿Somos cristianos los españoles? Una religión sí, pero ¿y dónde está la evidencia del cristianismo? ¿Dónde está la evidencia de la libertad que tienen del pecado en sus vidas? No lo hay. Es más, pensemos en las cruzadas. ¿Cuál fue el testimonio que dieron? ¿Se expandió el cristianismo? Para nada. Norteamérica, mundo protestante, ¿es cristiano? Pensemos en el testimonio que hay. Lo que sí puedo afirmar es que en todos estos lugares hay cristianos. Hay cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús tiene pueblo en todo lugar. Y porque la libertad cristiana ha sido llevada a aquellos lugares por hermanos que verdaderamente tenían fe en Cristo Jesús y que han servido y que han luchado y que se han esforzado ¿en qué? En promover la libertad cristiana. ¿Cuál es esa libertad? Cree en el Señor Jesucristo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que han predicado. Y este mensaje ha roto cadenas de pecado en la vida de estos hermanos. Y hoy mismo, un latinoamericano se dirige aquí, hablando de libertad. Y los españoles que están aquí son libres. Y hermanos africanos, y hermanos que son de otros lugares. ¿Por qué? Porque Dios tiene pueblo en todo el mundo. Y porque la libertad cristiana se ha extendido por el mundo. Y nosotros somos responsables de esto. Nosotros somos responsables de esto. Hermanos, nuestra fe no es una fe de imposición. Padres de familia, no podemos imponer a nuestros hijos nuestra fe. Es un error, es un error. Hijos, lo que hacemos nosotros no es imponer la religión. La religión de nada vale, de nada vale. Queremos guiarlos por el camino de las Escrituras. Queremos enseñarles a entender que sin Cristo
la vida no tiene sentido y que el único camino que hay es la muerte y la desolación. Promovemos la libertad en nuestras familias cuando les predicamos el Evangelio, cuando les predicamos con nuestra boca y con nuestras acciones, porque muchas veces nuestras acciones dan muchos mejores sermones que nuestras palabras. Pensemos en eso, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer, promover la libertad cristiana de este modo. Eso es lo que en realidad tenemos que hacer. Compartimos nuestra verdad con todo el que encontramos, con la esperanza de que la verdad, con V mayúscula, que es Cristo Jesús, les haga libres. No podemos imponer, porque es un yugo que ponemos en los hombros de los demás. Llegando ya, hermanos, al final y concluyendo. Dice Romanos, en el capítulo 6, del versículo 11 en adelante: así que también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervos de la justicia. Somos siervos de la justicia. O nosotros mismos nos estamos poniendo el yugo de la esclavitud de la religión. Hemos sido salvos por gracia. Y entonces vamos a regresar atrás como los Gálatas, a justificarnos por la religión del qué hacer o qué no hacer. Hermanos, no es así. Otra cosa, si somos libres ya, si nuestra conciencia ha sido transformada por el poder del Evangelio, y si ya tenemos esa capacidad de entender y de discernir entre qué debo y qué no debo hacer, he de prestar mis miembros al pecado. No, hermanos, eso no es así. Hermanos, he de vivir libre del pecado. Libre del pecado que se expresa en este mundo, en todo lo que estamos. He de ver la televisión para ver lo bueno que hay, no para ver las tonterías que hay. Internet es un medio maravilloso para nosotros poder llegar allí a ver grandes cosas. De hecho, ahora mismo, todos los que estamos aquí, ¿quién sabe en qué lugar del mundo nos están viendo? Porque hay una transmisión a través de Internet. Los deberes de los estudiantes, investigación, historia, tantas cosas buenas y positivas hay en Internet. Eres libre de usarlo, eres libre de ver la televisión. Ahora bien, ¿hasta dónde vas a utilizar Internet? ¿Vas a manchar tu santidad con las tonterías que hay allí? Con lo que el mundo y con lo que el pecado y Satanás está poniendo allí para que tú caigas en él. Hermanos, ahí está nuestra libertad. Y la televisión, hermanos, ahí está nuestra libertad, libre de escoger. Ya no vivimos sin Dios y sin ley. Hermanos, tenemos ley y la ley está en nuestro corazón. Porque la ley ya no está escrita en tablas de piedra, como fue el caso del monte Sinaí. Está escrita en nuestros corazones, como es el caso de los regenerados.
Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer. Libertad, libertad. Hay una alegoría también con respecto a Agar y con respecto a Sara en la carta a los Gálatas, antes de este texto que hemos leído. Y habla acerca de que el hijo de Agar, Ismael, fue echado fuera, diciéndole, no heredará con mi hijo, Isaac. Hermano, yo no sé cuál sea tu consideración, cómo te consideres, pero yo personalmente me considero hijo de Sara, de la libre, que es aquella figura de Israel celestial, de aquella Jerusalén celestial, no de la Jerusalén terrenal, que es figura Agar. No, hermanos, no estamos sujetos a una religión, vivimos una relación con Dios y en esa relación hemos de vivir nuestra libertad. Que Dios nos ayude, hermanos, a servir de todo corazón a la justicia de Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre bueno, queremos alabarte, queremos darte las gracias por tu libertad. Queremos, Señor, reconocer que muchas veces durante nuestra vida de creyentes pecamos, Señor, adrede. Reconocer, Señor, que muchas veces vendemos nuestra libertad. Reconocer, Señor, que hay ocasiones incluso que llegamos a añorar las tumbas de Egipto. Señor, cuando vemos las dificultades que entraña nuestra relación contigo, cuando vemos, Señor, que el mundo nos persigue, cuando vemos, Señor, cómo nos critican, cómo nos señalan, y cuando vemos la adversidad que hay, Señor, cuántas veces, tristemente, vendemos nuestra libertad por un plato de lentejas. Pero Padre, te damos las gracias que no estamos solos. Te damos las gracias que nuestro Dios no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Y que Cristo Jesús está a tu lado intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, pues, porque sabemos que tú nos has puesto en su mano y que de su mano nada nos arrebatará. Queremos implorar ahora que tú nos des la sabiduría, que tu Espíritu nos esté transformando día a día a esa imagen perfecta de Cristo Jesús. Imploramos pues, Señor, que tú tengas a bien bendecir a toda nuestra congregación, que nuestros jóvenes estén contando en todo momento con tu bendición. Señor, que ellos puedan estar siendo luz y sal en este mundo tan entenebrecido, y que aunque su libertad, Señor, se vea perseguida, ellos estén gozosos de saber que es algo que el mundo no les puede quitar. Bendíceles, Señor, ayúdales, aparta al enemigo de sus vidas, y ayúdanos, Señor, a nosotros para poder estar en su camino, en su vida cotidiana, siendo ese aliciente, Señor, siendo ese ungüento que les esté levantando y que les esté animando en medio de todas las dificultades. Ayuda también a las familias de la congregación a vivir en libertad, Señor. Los esposos con las esposas, que puedan estar viviendo su amor en libertad, libre, Señor, del pecado, libre de las tonterías y libre, Señor, de todas las cosas que el mundo está imponiendo en este momento. También, Señor, a los padres que nos des ese deseo de predicar a nuestros hijos la libertad que hay en Cristo. Señor, que tú estés apartando de nosotros el deseo, siquiera, Señor, el pensamiento de imponer una religión a nuestros hijos. Que cobremos conciencia de que la fe es algo, Señor, que solamente tú les das. Ayúdanos para poder guiarlos por el camino de las Escrituras, para poder ser luz y sal en sus vidas, para poder llevar el testimonio del Evangelio a ellos, para educarlos, Señor, conforme a sabiduría, esa sabiduría que tú quieres que nosotros te demos. Y ayúdalos a ellos, Señor, para que puedan estar viendo en Cristo Jesús a su único modelo, Señor, que no haya otro en el mundo, sino que sea Cristo Jesús el modelo de ellos a seguir. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor, porque en tantas ocasiones ellos son quienes nos están enseñando incluso a nosotros al ver cómo tú estás obrando en sus vidas. Bendícenos pues a nosotros, Padre bueno, y despídenos con tu bendición en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.